Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su... Que Dios los bendiga, mi querido hermano, hermana. Estamos contentos de estar otra vez acá compartiendo la palabra de Dios. El tema que traemos hoy para ustedes se llama Los 144,000 y el fuerte pregón. Los 144,000 y el fuerte pregón. Un tema importante, un tema que usted y yo necesitamos saber y compartir también. Quiero recordarles que nos puede escuchar por Radio Costa Rica 930 AM, el teléfono sería 905-2930-930. Radio Costa Rica 930 AM, 905-2930-930, el teléfono. También nos puede mirar en internet por www.radiocr.net, www.radiocr.net. Tenemos página en Facebook. La página en Facebook se llama El Remanente Adventista CR, El Remanente Adventista CR, y también nos puede buscar en YouTube. La página se llama también igual, El Remanente Adventista CR, la página nuestra en YouTube, si usted quiere ver nuestros programas y puede aprender un poquito más sobre lo que es el mensaje para este tiempo presente. Mi teléfono 7161-5194, hermano Will Chavarría, compartiendo hoy con ustedes el tema los 144,000 y el fuerte pregón. Para la próxima semana, mis hermanos, tenemos el tema los 144,000 y el trigo y la cizaña, o el juicio de los vivos, viéndolo desde el punto de vista de los 144,000. Los 144,000 y el trigo y la cizaña, o el juicio de los vivos, que es lo mismo. Quiero leer para iniciar una cita que está en Consejos sobre la Escuela Sabática, página 37. El capítulo se llama Nuevo significado de textos familiares. Y dice así la cita: tan pronto como el que busca la verdad abre la Biblia para leer las palabras de Dios con reverencia y poseído de un ferviente deseo de saber lo que dice Jehová, le serán dadas luz y gracia, y verá cosas maravillosas en la ley de Dios. Grandes verdades descuidadas y despreciadas durante siglos serán reveladas por el Espíritu de Dios, y nueva significación brillará repentinamente de textos familiares. Dice, y nueva significación brillará repentinamente de textos familiares. Cada página será iluminada por el Espíritu de verdad, y la Biblia no está sellada sino abierta al estudio. Las verdades más preciosas son reveladas. Oídos maravillados oyen los oráculos vivos, y las conciencias de los hombres son movidos a orar.
Estamos estudiando en esta serie que se llama Los 144.000, varios temas. Este tema de hoy se llama Los 144.000 y el fuerte pregón. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4 nos dice, Apocalipsis 7 del 1 al 4 dice, después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Dice que esos 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2 nos dice, vi otro ángel que subía de donde nace el sol, o sea, del este, teniendo el sello del Dios vivo. Este ángel no es uno de los 4 ángeles, es un quinto ángel, aparte de los 4 ángeles que detenían los vientos. Pero dice que este ángel que subía de donde nace el sol tenía el sello del Dios viviente y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Y les dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Nos dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Maranata, el Señor viene, nos dice en la página 239, el capítulo se llama ¿Quiénes reciben el sello? Una cita muy importante que la hemos leído ya en los temas anteriores. Y nos dice la cita, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144.000. O sea, nos dice que tenemos que hacer un esfuerzo con todo el poder que Dios nos da para poder hallarnos entre este grupo que se llaman los 144.000. Y nos dice, únicamente los que reciban el sello de Dios, solamente los que reciben el sello de Dios, dice, del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. ¿Qué tiene que ver, mi hermano y hermana que nos escucha en esta frecuencia, los 144.000 con el fuerte pregón? Hay una cita en Isaías capítulo 66, versículo 19. Isaías 66, 19 que nos habla de los 144.000 y de la obra que ellos tienen que hacer. Y nos dice Isaías 66, 19, pondré entre ellos señal. Cuando dice entre ellos, está hablando del pueblo de Dios, pero entre ellos, entre el pueblo de Dios, va a haber una señal, un sello que va a ser puesto. Y nos dice, o sigue diciendo la cita, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. O sea, los que sean sellados de este pueblo, dice que van a ser enviados a las naciones. El sello de Dios tiene un objetivo, o más bien 2 objetivos en este caso. Primer objetivo es para protegerlos en el tiempo de angustia. El sello de Dios protege a su pueblo durante el tiempo de angustia. Pero el otro objetivo, no menos importante, es para enviarlos a las naciones. Por eso dice, enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Y ese periodo donde son enviados a las naciones se llama o se conoce como el fuerte pregón. Isaías 66, 19 como leímos ya nos dice, y pondré. Ahora, el que dice pondré es Dios el que está hablando. O sea, Dios dice pondré entre ellos. O sea, de entre el pueblo de Dios. Dice el sello o la señal. Y enviaré de los escapados, o sea, el pueblo que sea sellado. En este caso el remanente. Los 144.000 van a ser enviados a las naciones. El que sella es Dios, el que envía también es Dios. La cita nos sigue diciendo, los enviaré de ellos a las naciones, y dice a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan el arco, a Tubal, a Jabal, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, nos indica el texto que van a ser enviados a todo el mundo. Dice los que no oyeron de mí, ni siquiera vieron mi gloria. Y dice, publicarán este remanente, este pueblo, los 144.000. Dice, publicarán mi gloria entre las naciones. El versículo 20 nos dice, y traerán a todos vuestros hermanos
de la gran muchedumbre está hablando en este caso. Dice, traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas y mulos y camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Nos indica el texto de Isaías capítulo 66, versículos 19 y 20, que Dios va a sellar un pueblo, un remanente, los 144,000. Y esos 144,000 van a ser enviados a las naciones, a todas las naciones, para traerlos a formar parte del pueblo de Dios. Y si en este tiempo, mi hermano y hermana, usted se da cuenta que hay muchas iglesias, muchas que predican el nombre de Dios, que predican el mensaje de Jesucristo. Pero ¿cuántas personas se han convertido en todo el mundo? ¿Faltará gente que convertirse? Pues yo le digo que apenas un 15% de la población mundial es la que conoce este mensaje. O sea, que no se ha hecho una gran obra todavía. Hay que alcanzar a todas las naciones, pero no que todos acepten el mensaje, sino que hay que alcanzar a todas las naciones. Pero con el estilo de vida que llevamos hoy en día, con la manera en que vivimos, estamos a un año luz atrasados de que esto pueda ocurrir. Si todas las religiones juntas, todas las religiones que dicen creer en Jesús juntas han alcanzado solamente el 15% de la población mundial, nos preguntamos entonces, ¿en qué momento en la historia humana va a llegar el mensaje al mundo? ¿En qué momento antes de la segunda venida va a llegar el mensaje al mundo? ¿En qué momento antes de que se termine el tiempo de la gracia va a llegar este mensaje al mundo? ¿Podrá darse a conocer el evangelio en todo el mundo? No que todos lo acepten, sino que demos a conocer este mensaje. Y este mensaje sí va a llegar a todo el mundo. Pero esto será durante el fuerte pregón que va a ser predicado por el remanente de Dios por los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4 nos dice, al leerlo, ahí encontramos cuántos son sellados y cuándo son sellados. 1, ¿cuántos? 2, ¿cuántos son sellados? Apocalipsis 7, 1 nos dice que Dios envía 4 ángeles para que detengan los 4 vientos. Apocalipsis 7, 2 nos dice que Dios envía a otro ángel con el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, 3 nos dice que Él envía a sellar los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y Apocalipsis 7, 4 nos dice que los sellados son 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántos son sellados? 144,000. ¿Cuándo son sellados? Antes de que los 4 vientos se detengan o sean sueltos. Los ángeles están deteniendo los 4 vientos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5, que poco se lee, encontramos el carácter de los 144,000. El carácter que ellos desarrollan, que logran y obtienen para poder dar el fuerte pregón. Apocalipsis 14, 1. Nos dice, y vamos a leerlo un momento, Apocalipsis 14, 1. Nos dice así: miré después y he aquí el Cordero. Cuando en profecía nos menciona la palabra el Cordero, es porque aún estamos en tiempo de gracia. Por eso se menciona el Cordero. En este caso dice, miré más bien, y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Vemos que el Cordero, Jesucristo, está en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Entonces está en el monte de Sión el Cordero, pero también los 144,000 están en el monte de Sión porque dice que están con él. Ahora bien, mi hermano y hermana, aquí nos representa el cielo. Aquí está representando el monte de Sión, porque algunas personas lo confunden con el cielo. En este caso estamos en tiempo de gracia todavía. Jesucristo no ha venido porque está representado como el Cordero. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él, con el Cordero, 144,000. Dice que ellos tenían el nombre de él, del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Oí una voz
del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, que estos 144,000 son personas que glorifican al Señor. Es parte de su carácter, glorifican a Dios. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Ese cántico representa la experiencia que han pasado estas personas, estos 144,000. Versículo 4 nos dice, esos son, hablando de los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres. Otra característica de los 144,000, no se contaminan con mujeres, o sea, logran una pureza en la experiencia de la verdad. Dice, pues son vírgenes. Cuando dice son vírgenes, estamos hablando de que profesan una fe pura. Y nos sigue diciendo, estos son los que siguen al Cordero. O sea, que aún hay gracia, aún hay salvación para el mundo porque están siguiendo al Cordero. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, o sea que ellos son los primeros que desarrollan el carácter de Cristo en su vida. Son redimidos de entre los hombres como primicias, son los primeros. Y nos dice, para Dios y para el Cordero. Versículo 5 nos dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. En su boca no es hallada mentira. Enseñan la verdad pura, la sana doctrina. Se basan única y exclusivamente en la palabra de Dios. Dice, pues son sin mancha, o sea que logran el carácter de Cristo en sus vidas. Y nos dice, son sin manchas delante del trono de Dios. A eso se refiere Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, cuando dice, en el contexto, aquí está la paciencia de los santos, hablando de los 144,000, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, si leemos Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, esa es la introducción, la entrada para entrar al mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 6 hasta el 11. Y ahora, ¿quiénes son los que predican el mensaje de los 3 ángeles? Si nos introduce a los 144,000, cuando habla que los 144,000 estaban delante, o más bien estaban, dice, en pie en el monte de Sión, estaban con el Cordero. Y después de que nos habla de la característica de los 144,000, nos habla del mensaje de los 3 ángeles. O sea, que los 144,000 van a predicar en el fuerte pregón el mensaje de los 3 ángeles. Las personas que obtengan esas características van a recibir el sello de Dios y van a poder predicar con todo el poder del Espíritu Santo el fuerte pregón, el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, del 1 al 5, como dijimos, nos muestra el carácter que desarrollan los 144,000. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, encontramos el mensaje que abrazan los 144,000 para darlo al mundo con gran poder. Apocalipsis 14, 6 nos dice, el mensaje del primer ángel vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice a gran voz, y es importante que oigan que dice a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel se encuentra en Apocalipsis 14, verso 8, cuando dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante, hasta el 12. O hasta el 11 podría ser. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche,
los que adoran a la bestia y a su imagen, o nadie que reciba la marca de su nombre. Vemos acá el mensaje de los 3 ángeles. Ahora, una cosa es tener el mensaje del tercer ángel en el fuerte pregón y otra cosa es dar el mensaje del tercer ángel en el fuerte pregón. Todos podemos conocer estos mensajes de los 3 ángeles, podemos predicar estos mensajes de los 3 ángeles, podemos enseñar, podemos compartir los mensajes de los 3 ángeles, pero no hacen nada hasta que no recibamos el sello de Dios por un cambio de carácter en nuestras vidas. Cuando se dé el fuerte pregón, ahí es cuando el mensaje de los 3 ángeles va a ser predicado con poder y con gloria a gran voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los 3 ángeles en el contexto de Apocalipsis 14, iniciando del versículo 1 hasta el 11, se da por los 144,000. ¿Podemos comprobar, mi hermano y hermana, esto en la Biblia? Apocalipsis 14:1 nos dice, Apocalipsis 14:1, después de esto miré, y aquí el Cordero. Dice que estaba sobre el monte de Sión, y con él, con el Cordero, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora notemos algo importante, que ellos están sobre el monte de Sión. Cuando nos habla la palabra de Dios que están sobre un monte, nos está diciendo que ellos adquieren una experiencia singular, una experiencia única. O sea, que este pueblo, este remanente, los 144,000 han alcanzado una experiencia única, una experiencia como la que logró Moisés al subir al monte y recibió los 10 mandamientos, una experiencia como la que recibió Elías cuando subió al monte y también Dios se manifiesta a Elías, una experiencia como la que recibieron Jacob, Juan y Pedro cuando subieron al monte con Jesucristo, al monte de la transfiguración, y vieron ahí la gloria de Dios. Es una experiencia que logran los 144,000 en el símbolo de que ellos suben al monte, de que están con Jesucristo en el monte de Sion. Nos dice con respecto a esto Primeros Escritos, la página 38. El capítulo se llama Mi primera visión. Primeros Escritos, página 38, dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesucristo. Y nos sigue diciendo, los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Cuando ellos oyen la voz de Dios, que les señala el día y la hora, dice que los malvados creen que es fragor de truenos y de terremoto. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Jesucristo, cuando la voz de Dios habló desde el cielo y mucha gente estaba al lado de Jesucristo y muchos les pareció oír lo que decían, pero otros dijeron debe ser algún fragor de truenos o terremoto o alguna cosa semejante. Sin embargo, dice que los 144,000 santos vivientes reconocieron, dice, o sea, reconocen y entienden la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea que viene el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, el Pentecostés o el segundo Pentecostés. Dice, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios. ¿Cómo se iluminaron los semblantes de los 144,000? Dice, refulgentemente con la gloria de Dios. Y nos sigue diciendo cómo le sucedió a Moisés al bajar del monte Sinaí. O sea, que la experiencia que tuvo Moisés al bajar, más bien al subir y después al bajar del monte Sinaí, él refulgaba con la gloria de Dios. Y nos dice que los 144,000 adquieren también esta experiencia. Los 144,000 logran una experiencia como la que experimentó Moisés cuando subió al monte y bajó. Los que en el tiempo del fin logran estas experiencias son los 144,000 que reciben el poder del Espíritu Santo. Nos dice
Unas palabras similares, Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted tiene la gloria de Dios, si usted ha subido al monte, usted va a refulgar, usted va a dar luz, usted va a hacer testimonio a las naciones, a todas las personas que le rodean, entonces no se va a poder esconder. Lamentablemente el pueblo de Dios, que debía haber sido luz al mundo en el tiempo del pueblo de Israel, literal, nunca fue luz al mundo, porque ellos no subieron al monte como Moisés, como Elías, como Jacob, como Juan, como Pedro y como muchos otros siervos. Por tanto, no adquirieron una experiencia única y una experiencia singular de pueblo o como pueblo de Dios. Por tanto, ellos no pudieron ser representantes de Dios en ese tiempo. Pero nos dice Mateo capítulo 5, verso 14, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted y yo adquirimos la experiencia de subir al monte de Sión, adquiriendo esa experiencia, entonces vamos a poder obtener esta luz, refulgor para poder representar a Cristo aquí en la tierra. En el tiempo de Moisés fue una persona, en el tiempo de Elías fue una persona, pero en el tiempo final, en el tiempo del fin, va a ser un grupo de personas, un número de 144,000 los que van a recibir el poder, la gloria de Dios, porque están sobre el monte. Viene el tiempo donde Dios tendrá un ejército, un remanente poderoso y consagrado, llamados en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, los que guardan los mandamientos y tienen la fe en Jesús. Ellos estarán sobre un monte y la gente los mirará, y al mirar a ellos verán la gloria de Dios como la que vieron los israelitas en el pueblo, en el monte de Sinaí hace 4,000 años por ahí. ¿Dónde buscaba mi hermano y hermana Elena G. de White al pueblo adventista? Hay una visión que nos habla lo que ella ve sobre el pueblo adventista y dónde estaba este pueblo. Primeros Escritos, página 38 nos dice, Primeros Escritos, página 38. Ya leímos un poquito de esta cita, pero nos dice, mientras estaba orando en el altar de la familia, nos dice ella, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Dice, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista. ¿Hacia dónde miró la hermana? Dice que miró hacia la tierra, pero no lo hallé en ninguna parte. O sea, que ella es levantada más y más por encima del mundo. Dice que mira a la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo halló en ninguna parte. Y dice, entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Y dice, un poco más arriba, y dice, alcé los ojos y vi un sendero recto. El problema es que buscamos abajo cuando Dios dice que busquemos arriba. Pero dice, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero. Dice que estaban en el monte, estaban en la montaña, andaban por ese sendero. Dice, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, dice, detrás de los que ya andaban había una luz brillante que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. O sea, vemos al pueblo de Dios subiendo por el sendero, subiendo en el monte, pero dice que detrás de ellos había una luz brillante. Esa luz se llama el fuerte clamor. Pero veamos algo importante, que esa luz está tras ellos y no sobre ellos o delante de ellos, sino que está tras ellos. Es la luz del mensaje de los 3 ángeles que les viene alumbrando el camino desde 1844. Dice, o sigue diciendo, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaban. Y nos dice, o nos sigue diciendo, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la santa ciudad. Delante de ellos.
La luz iba detrás de ellos. Ellos iban en el sendero y delante de ellos iba Jesucristo. Dice, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Entonces, para poder estar seguros en el camino, no hay que apartar los ojos de Jesucristo. Pero dice, no tardaron algunos en cansarse. ¿Algunos de quién? Está hablando del pueblo adventista. Dice que algunos de ellos no tardaron en cansarse. Y vea lo que decían, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos. O sea, falta mucho tiempo todavía. Y que contaban con haber llegado más pronto a ella. O sea, el tiempo se ha extendido. Dice, entonces Jesús los alentaba, levantando su brazo glorioso derecho, su glorioso brazo derecho. Entonces dice que Jesucristo levantaba el brazo derecho. Y dice que este brazo, de este brazo dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, aleluya. Vemos que de este brazo sale otra luz que emana una luz potente, poderosa. O sea, que ellos están caminando por el sendero, tienen una luz tras ellos, el mensaje de los 3 ángeles, el fuerte clamor, pero también delante de ellos está Jesucristo que levanta su mano derecha y hay otra luz que ellos también deben de seguir. Dice que exclaman aleluya, pero otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras de ellos. O sea, lo que niegan estas personas es la luz que iba tras de ellos, el mensaje de los 3 ángeles, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió la luz para ellos, la luz que estaba detrás, y dejó sus pies en tinieblas. Si usted se aparta de ese mensaje, de esa luz, de ese clamor de medianoche, entonces va a caer en tinieblas. Dice, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero a un mundo sombrío y perverso. Lo que hace que el pueblo adventista pueda llegar a la santa ciudad es poder permitir que Jesucristo nos guíe, pero tampoco desechar la luz que nos ha guiado desde 1844 en adelante, el mensaje de los 3 ángeles, el clamor de medianoche. Aquí podemos ver 2 grupos, unos se cansaron y le negaron, pero otros siguieron la luz y pudieron llegar al monte. Antes de seguir, vamos a tener un canto especial. En México hubo un temblor, mueren más de 10,000 y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Un avión que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien, necesitan de Dios. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya.
espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. La siega ya madura está, los obreros son muy pocos, pero con tu ayuda el mundo sabrá que hay un Dios de amor, que hay vida eterna. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesitan. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Hay millones que están muriendo y pocos son los obreros que quieren hacer la obra de predicar el mensaje presente para este último tiempo en el que estamos viviendo. Pero aquí en Radio Costa Rica, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, estamos predicando una verdad presente. Usted puede vernos por medio de Radio Costa Rica, oírnos por medio de Radio Costa Rica 930 AM, Radio Costa Rica 930 AM. También puede vernos por medio de el internet www.radiocr.net, www.radiocr.net, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede localizar por medio del Facebook. El Facebook se llama El Remanente Adventista CR, El Remanente Adventista CR. Ahí nos puede buscar por medio de Facebook. También nos puede buscar por medio de YouTube. En YouTube estamos también en El Remanente Adventista CR. Por medio de estos lugares, el teléfono Radio Costa Rica 905-2930-930. Si quiere hacer alguna consulta, 905-2930-930, el teléfono Radio Costa Rica. Mi teléfono 71615194, 71615194. Will Chavarría, si quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta, sería bien atendido. Estamos estudiando el tema los 144,000 y el fuerte pregón. Vimos que los 144,000 se encuentran en el monte de Sión. Así como Moisés subió al monte y tuvo una experiencia única, singular. Así como Elías subió al monte. Así como Jacob, Juan, Pedro subieron al monte y todos ellos tuvieron una experiencia única, singular. Los 144,000 también adquieren esa experiencia única y singular. El carácter que adquieren ellos se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Ellos son llamados a predicar el fuerte pregón. Hemos leído en Primeros Escritos, página 38, donde el Espíritu de Profecía nos dice que los 144,000 se encontraban arriba, en el sendero, y iban subiendo. La luz del clamor de medianoche estaba tras ellos. El mensaje de los 3 ángeles que inició antes de 1844. Pero delante de ellos iba Jesucristo con su mano derecha levantada y una luz emanaba de esa mano y ellos debían seguirle. Pero algunos lamentablemente no siguieron la luz que iba tras ellos
y perdieron el camino y cayeron del sendero y llegaron a un mundo sombrío y perverso, nos dice. Primeros Escritos, página 38, nos dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesucristo. Vemos que los 144,000 van a escuchar, van a oír, van a entender la hora, el día de la venida de Jesucristo. Dice: los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En sus frentes llevaban escritas las palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesucristo. Aquí se demuestra que ellos son los únicos en lograr la experiencia adquirida por Moisés, adquirida por Elías y adquirida por los apóstoles. ¿Qué reciben cuando están en el monte? Ellos, lo que ellos reciben en el monte es el derramamiento del Espíritu Santo para poder predicar el fuerte pregón. Joel capítulo 2, versículo 28 nos dice, Joel 2, 28 hablando sobre esto. Joel 2, 28 nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu. Cuando dice después de esto, ¿qué quiere decir después de esto? ¿Después de qué? Si leemos el versículo 23, nos habla sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, la promesa que se hace al pueblo. Pero dice en el versículo 28, 5 versículos más adelante, después de esto, o sea, después de haber recibido la lluvia temprana y tardía, nos dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces vemos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo para el pueblo de Dios en el último tiempo. Ahora, cuando ellos reciben esta promesa, cuando reciben el derramamiento del Espíritu Santo, ¿dónde están? Leímos el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, pero nos dice el versículo 32 del capítulo 2 de Joel, Joel 2, 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién es salvo? Dice: todo el que invoque el nombre de Jehová, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Dónde habrá salvación? Dice que en el monte de Sión y en Jerusalén. O sea, que los 144,000 están en el monte de Sión. Están con el Cordero en el monte de Sión. Por eso nos dice Joel capítulo 2, versículo 32, que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Nos habla del remanente, en este caso los 144,000, hablando de este último pueblo que va a recibir el Espíritu Santo sobre ellos en el tiempo del fin. Ahora, dice que es en el monte de Sión donde ellos están al recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los 144,000? En Apocalipsis 14, verso 1. Nos dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Vemos que el Cordero está al igual que en Joel 2:22, el Cordero está sobre el monte de Sión, pero el Cordero no está solo. Nos dice: y con él, o sea, con el Cordero, 144,000 que tenían el nombre de él, de Jesucristo y de su Padre en la frente. Los que reciben el poder del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón en el tiempo del fin son los 144,000. Joel nos dice que reciben el poder del Espíritu Santo, que reciben este poder para poder dar el fuerte pregón, que están en el monte de Sión. Y Apocalipsis 14:1 nos corrobora de que los 144,000 están con Jesucristo también en el monte de Sión. Apocalipsis 14:9 nos dice una palabra interesante que leímos ya. Apocalipsis 14:9, hablando del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel nos dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ese a gran voz quiere decir con el poder del Espíritu Santo. Un mensaje que conocemos,
que tal vez enseñamos, pero que no lo estamos dando aún todavía en este tiempo a gran voz. Pero cuando venga el fuerte pregón, ese mensaje va a ser dado por los 144,000 a gran voz. Hay otro versículo que nos dice unas palabras similares a estas. Es el mensaje del cuarto ángel que está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 nos dice: después de esto vi a otro ángel, el cuarto ángel, descender del cielo con gran poder. O sea que este ángel desciende para poder agregar un mensaje al mensaje de los tres ángeles. Dice que este mensaje o este ángel desciende del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Vemos que este ángel clama con voz potente. Es un mensaje dado a gran voz, al igual que el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 14 y versículo 9, que es dado a gran voz. Estos dos mensajes nos hablan sobre el fuerte pregón en el tiempo del fin. Ahora, ¿habrá otros versículos que nos hablen de esto también? En el Antiguo Testamento encontramos en Amós capítulo 1 y versículo 2. Amós capítulo 1 y versículo 2 nos dice: dijo Jehová, o más bien dijo, Jehová rugirá desde Sión. Dice Jehová rugirá ¿desde dónde? Desde Sión. Y vemos la similitud que hay entre estos versículos de Joel que están en el monte de Sión. Apocalipsis capítulo 14 que dice los 144,000 están en el monte de Sión. Y nos dice Amós capítulo 1 versículo 2 que Jehová rugirá desde Sión. Y dice y dará desde Jerusalén su voz. O sea que va a ser dada el mensaje desde Sión y desde Jerusalén. Pero dice Jehová rugirá. Ese rugirá es el mensaje dado a gran voz. Es el mensaje de Apocalipsis 18:1 cuando dice y clamó con voz potente. Hoy en día es predicado el mensaje de los tres ángeles. A veces se estudia o se predica, pero no a gran voz, no con fuerte voz, no con voz potente, como dice Apocalipsis 14:9 o Apocalipsis 18:1. No estamos rugiendo, sino que estamos dando el mensaje a una voz muy pequeña, que casi no se oye, no a gran voz. Pero dice acá que Jehová rugirá. Y cuando un león ruge, se oye en todo lugar. Y los que están a su alrededor van a oír esa voz y van a ver que algo está sucediendo. Y así nos dice Amós capítulo 1 versículo 2 que va a ser dado el mensaje. Dice Jehová rugirá desde Sión. Apocalipsis 14:9 nos dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Apocalipsis 18:1, hablando del cuarto ángel, nos dice, y clamó con voz potente. Otro versículo en Miqueas capítulo 5 y versículo 8 nos habla de esto mismo, y aquí nos habla o usa la palabra el remanente. Miqueas 5:8 nos dice, asimismo el remanente, o sea, los 144,000. Dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos. ¿Y cómo será? Dice, como el león entre las bestias de la selva. O sea, que también dice que va a rugir, que va a ser dado en alta voz, que va a ser dado con voz potente. Leo de nuevo, dice, asimismo el remanente, hablando de los 144,000. De Jacob será entre las naciones. Y cuando dice será, esa palabra está en futuro. Será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare, hollará y arrebatará. No hay quien escape. Este mensaje va a ser oído por todo el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice, tu mano se alza sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. O sea que los que no reciban este mensaje van lamentablemente a recibir la destrucción. Pero este mensaje se va a predicar en todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y como dije antes, no que todos van a aceptar el mensaje, pero todos van a poder oír el mensaje y van a poder elegir si lo aceptan o no lo aceptan. Pero el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo no es dado aún. Este mensaje va a ser dado durante el fuerte pregón por el pueblo de Dios, por el remanente de Dios, por los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y con este mensaje muchos
de toda nación, tribu, lengua y pueblo se van a añadir a este pueblo, al pueblo que Dios ha levantado, al pueblo que Dios ha escogido. Joel capítulo 3, versículo 16 nos habla las mismas palabras de Amós y de Miqueas. Joel 3, 16. Nos dice, y Jehová rugirá desde Sión. También el profeta Joel nos dice que Jehová rugirá, que hablará en alta voz, que hablará con voz potente desde Sión. Por eso los 144,000 en Apocalipsis 14, versículo 1, dice que estaban en el monte de Sión junto al Cordero. Nos dice Joel 3:16, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. La voz de Dios va a ser dada a conocer. Pero ¿no se ha dado a conocer ya esa voz? Claro que se ha dado a conocer, pero un pequeño pregón, en un pregón que no se escucha, pero el fuerte pregón va a ser dado por los 144,000 y ahí es donde la voz de Dios se va a dar a conocer en todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primeros Escritos, página 331, nos dice, Primeros Escritos 3:31, el capítulo se llama El fuerte clamor, capítulo 65. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó que bajara a la tierra y uniera la voz al tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje, hablando del cuarto ángel. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel, el cuarto ángel, penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz y decía, ha caído Babilonia, la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. He aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como se dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del tercer ángel, cuando éste se intensifica para ser un fuerte pregón. Vemos que la unión del tercer ángel con el cuarto ángel es lo que da a conocer el fuerte pregón. El tercer ángel se intensifica este mensaje y el cuarto ángel se le une. El fuerte pregón es la voz de Dios a través de los 144,000. Y como dije, el fuerte pregón es la voz de Dios a través de los 144,000. Apocalipsis 14:9 nos dice, el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y sigue diciendo la cita, pero nos dice eventos de los últimos días con respecto a esta cita, página 205. A medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y poderosos. Este mensaje, el de Apocalipsis 14, del 9 al 12, abarca los dos mensajes precedentes, el primero y el segundo ángel. Se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con todo el poder del Espíritu Santo. A medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en el fuerte clamor, gran poder y gloria acompañan su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecen con la luz del cielo, como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis. El mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que van a ser sellados en el tiempo del fin. Si usted piensa que es tiempo de estar durmiendo en la iglesia, de seguir en la tibieza, mi hermano, le pido que se prepare. Estamos en el tiempo de la preparación y lamentablemente ya el tiempo es corto. El sellamiento de los 144,000, el pueblo de Dios, viene o está ya a las puertas. Usted puede ser parte del pueblo de Dios en este tiempo, pero el hecho de ser parte del pueblo de Dios no lo hace recibir el sello de Dios. Tiene que haber una preparación en su vida, tiene que haber una entrega total en su vida, tiene que haber una muerte al yo. Si usted, mi hermano, decide entregar su vida hoy a Dios, poderse preparar, poder dejar el mundo a un lado, podrá recibir el sello de Dios y ser parte de ese pueblo que es llamado a predicar un fuerte pregón en el tiempo del fin, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Preparémonos, mi hermano, para poder recibir este fuerte pregón y para poder predicar este mensaje. Hay muchas naciones que convertir, hay ciudades y pueblos que convertir. La misma iglesia necesita ser convertida. Que Dios les pueda bendecir. En México hubo un temblor, mueren más de 10,000 y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual.